Damos comienzo a un nuevo comentario bíblico expositivo. Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. En esta ocasión estaré compartiendo sobre el libro de Génesis, capítulo 33 y los versículos 15 y 16, donde dice: Y Esaú dijo: ¿Dejaré yo ahora contigo de la gente que viene conmigo? Y Jacob dijo: ¿Para qué esto? ¿Hallé yo gracia en los ojos de mi señor? Así volvió Esaú aquel día por su camino a Seir. Note que Esaú ofrece dejar un destacamento de sus hombres para proteger a Jacob y a su familia. Pero sin embargo, Jacob rechaza la oferta de manera cortés. Sin embargo, no es posible saber si el rechazo de Jacob se debe a su latente temor a Esaú o si prefiere confiar en el cuidado de Dios. Lo cierto es que el patriarca toma exactamente la dirección opuesta a la de Esaú, ya que Seir estaba al suroeste y Jacob se dirige a Sucot, que estaba al noroeste. De modo que las palabras adornadas de Jacob era una manera de cubrir sus intenciones. Las palabras y las acciones de Jacob constituyen el segundo paso de retroceso del patriarca después de haber alcanzado la pleamar en Peniel. Note que seguramente todo lo ocurrido provocó una considerable discusión con su hermano Esaú, cuando éste descubrió que Jacob no iría a Seir después de todo. Por otro lado, uno puede imaginarse que Esaú se burló del lenguaje de Jacob, máxime cuando con frecuencia usó el nombre de Jehová. Y eso ocurre muchas veces cuando algún creyente corre el riesgo de anular su testimonio oral por la incongruencia de su conducta. Y aquí Jacob está ilustrando en el Antiguo Testamento esa terrible expresión que aparece en el Nuevo Testamento, el cristiano carnal. El apóstol Pablo condena la existencia de cristianos carnales en la Iglesia. La primera carta a los Corintios, capítulo 2 y versículo 6 dice: Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Y en esta primera carta también de Primera de Corintios, capítulo 3 y versículo 14 dice: Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Continuará con el versículo 17, donde dice: Y Jacob fue a Sucot, y edificó allí casa para sí, e hizo cabañas para su ganado. Por tanto llamó el nombre de aquel lugar Sucot. Un gran cambio ha ocurrido en este hombre, Jacob. Todo el plan mañoso de Jacob de presentar un arreglo a su hermano se ha frustrado. Dios había preparado el corazón de Labán para que no hiciese daño a Jacob. Y asimismo Dios había también preparado el corazón de Esaú para que recibiera a Jacob. Ahora Jacob tiene paz con los dos hombres. Esaú no quería el regalo de Jacob porque él mismo tenía ya abundancia. Cuando Jacob insistió, Esaú tomó el regalo cortésmente. Y ambos hermanos parecen ser generosos y sinceros en su reconciliación, ya que no existe ninguna razón para dudarlo, siendo que Esaú ahora es rico y siendo que no ha atribuido ningún valor particular a la primogenitura. De todos modos, no hay razón, por otro lado, por la cual no pueda reconciliarse con su hermano gemelo. Ahora el sol empieza a brillar en la vida de Jacob, ya que Labán queda pacificado y Esaú es reconciliado con él. Nótese que fue Dios quien arregló todo esto para Jacob.
Si hubiera dejado a Jacob a su propia maña, de seguro hubiera llegado a una muerte con violencia. Después de poco tiempo, Jacob reflexiona sobre su vida y al hacerlo, verá la mano de Dios en su vida y dará a Dios la gloria. Sin embargo, el mal que ya ha sembrado debe segarlo abundantemente, ya que todavía le quedan al hombre muchas dificultades. No hay ninguna indicación de que Esaú haya tenido una experiencia espiritual. Hay una explicación natural para su amistad. Tenía riquezas en abundancia y no le interesaba la primogenitura. Esaú, pues, se va para Seir y nos despedimos de él por el momento. Note que regresará más tarde y lo hará para el funeral de su padre cuando muere Isaac. Hay un versículo de la Escritura que bien pudiéramos escribir sobre la vida de Esaú, que se encuentra en Proverbios capítulo 14, versículo 12, y dice: Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Continuará con el versículo 18, donde dice: Después Jacob llegó sano y salvo a la ciudad de Siquem, que está en la tierra de Canaán, cuando venía de Padán Aram, y acampó delante de la ciudad. Siquem ofreció a Jacob lo atractivo de un compromiso. Su llamado era a Betel, pero Siquem, como a un día de camino, pareció atractiva en la ruta del comercio, ya que él había sido llamado a ser un extranjero y un peregrino, pero al comprar su propia parcela de terreno, como señala en el capítulo 33, versículo 19, donde dice: y compró una parcela de campo, donde plantó su tienda, de mano de los hijos de Hamor, padre de Siquem, por 100 monedas. De manera que podría argumentar que estaba dentro de su límite prometido. Era de todos modos un acto de desobediencia y su acto piadoso de levantar un altar y reclamar su nuevo nombre de Israel, como señala el versículo 20 del capítulo 33, donde dice: y erigió allí un altar y lo llamó el Elohe Israel. Pero sin embargo no podría disfrutar del hecho. La sesión final de este capítulo pone de manifiesto el hecho de que los pasos tomados por Jacob muestran que se ha olvidado del voto que hizo en Betel. Note, Génesis capítulo 28, versículo 21, y de Jehová era él Dios de Betel. Génesis capítulo 31, versículo 3 dice: también Jehová dijo a Jacob: vuélvete a la tierra de tus padres y a tu parentela, y yo estaré contigo. Capítulo 31, versículo 13 dice: yo soy el Dios de Betel, donde tú ungites la piedra y donde me hicites un voto. Y Génesis capítulo 35, versículo 1 dice: dijo Dios a Jacob: levántate y sube a Betel, y quédate allí, y haz allí un altar al Dios que te ha aparecido cuando huías de tu hermano Esaú. La meta divina para Jacob era que regresara a Betel cuando volviera a la tierra, porque allí precisamente se iba a encontrar de nuevo con el Dios de Betel. Continuar con los versículos 19 y 20, donde dice: y compró una parte del campo donde plantó su tienda, de mano de los hijos de Hamor, padre de Siquem, por 100 monedas, y erigió allí un altar, y lo llamó él Elohe Israel. Es posible trazar los pasos del patriarca de la siguiente manera. En primer lugar, en Sucot, Jacob edificó allí casa para sí e hizo cabaña para su ganado. Capítulo 33, versículo 17. Es evidente que se había olvidado que él, como los otros patriarcas, es un peregrino que habita en tiendas. Y note que cuán fácil es olvidar nuestros votos.
como muestra en Betel, Génesis capítulo 28 y los versículos 20 al 22, e hizo voto diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy y me diere pan para comer y vestido para vestir. Note que Jacob edifica un altar aquí, así como su abuelo Abraham tenía la costumbre de edificar altares por donde quiera que él iba. Lo más notable es que Jacob identificó su nombre nuevo con el nombre de Dios. Llamó a este lugar el Elohe Israel, que significa Dios, el Dios de Israel. Esto indica un desarrollo verdadero en la vida de un hombre que está aprendiendo a caminar. Y vamos a decirlo así, ya que este hombre está en camino a Betel, pero no ha llegado allí todavía. Note que primeramente viaja a Sucot, pero hasta el momento este hombre no había edificado altares a Jehová Dios de su padre. Ahora lo ha hecho precisamente eso, y ahora llega a tener un testimonio para con Dios. Continuará con los versículos 21 y 22, donde dice: y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. En segundo lugar, el versículo 18 dice que Jacob acampó delante de la ciudad. Siquem era una ciudad pagana, y como ya se ha señalado, presentaba lo atractivo del mundo y de una sociedad pecaminosa. Por otro lado, la Biblia no dice por qué el patriarca acampó de esa manera, pero es posible suponer que los problemas comunes de la vida espiritual tuvieran algo que ver con el comportamiento de Jacob, ya que uno puede imaginarse, por ejemplo, a Raquel discutir en estilo moderno de la necesidad de que los niños tuvieran contacto social con niños de su edad. Ese traslado constante de un lugar a otro los deja inquietos y difíciles de controlar. Lo que ellos necesitan, diría ella, son amigos de la misma edad. De modo que, ¿por qué no acampar cerca de una ciudad o un pueblo donde vivan otros niños? Ya que los niños necesitan tener compañeros y no pueden ser, por otro lado, reclusos. Note que eso hubiera sido una sugerencia mundana. ¿Y qué es la mundanidad? Es el deseo de hacer algo o dar la apariencia de ser algo para impresionar a otro. En la conformidad a las prácticas, objetivos y metas del mundo pagano que nos rodea, en vez de tratar, por otro lado, de vivir nuestra vida en conformidad con la palabra de Dios y con las metas de Dios para con nosotros. Siquem representa el borde del mundo, donde la influencia de Satanás era más grande. Siquem, como ya se ha señalado, era una ciudad cananea, pagana, controlada por los heveos. El hombre fuerte de la ciudad era Hamor, que tenía un hijo llamado Siquem, igual que la ciudad. Los israelitas en años posteriores se mezclaron con los heveos, tanto en matrimonios como en prácticas religiosas. Jueces capítulo 3 y los versículos 5 al 7 nos dice: así los hijos de Israel habitaban entre los cananeos, heteos, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos, y tomaron de sus hijas por mujeres, y dieron sus hijas a los hijos de ellos, y sirvieron a sus dioses. Hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová, y olvidaron a Jehová su Dios, y sirvieron a los Baales y a las imágenes de Asera. Como puede verse, el trasfondo de esa relación se extiende hasta los días de Jacob. En el Nuevo Testamento, el apóstol Santiago acusa a sus lectores diciendo: oh almas adúlteras,
¿No sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Santiago, capítulo 4 y versículo 4. Nuestros hijos necesitan el estímulo de padres cristianos para encontrar el gozo y el interés de cosas saludables, en lugar de buscar, por otro lado, una relación social con el mundo. Note que Jacob no fue un buen ejemplo para sus hijos. Los llevó al borde de Siquén, donde reinaban el paganismo, la idolatría y la inmoralidad. En tercer lugar, Jacob creyó necesario comprar una parte del campo en la tierra, como señala Génesis capítulo 33, versículo 19. Imagínese eso, ya que el patriarca Jacob decide comprar la tierra que el Señor mismo le ha dado. Al parecer, Jacob no había comprendido plenamente la naturaleza de la promesa de Dios. Todas esas acciones están apuntando a una actitud mundana en el corazón de los dirigentes terrenales de Israel. No se puede mezclar mundanidad con piedad, comunión pagana y Cristo, Mamón y Dios. En todas esas situaciones, el mundo es quien generalmente sale ganando, porque nuestra naturaleza está inclinada hacia los gustos del mal. Y voy concluyendo con esto. La Biblia da ejemplos de casos de terribles caídas después de haber existido un tiempo de elevada comunión con Dios. Puede, por ejemplo, pensarse que en el segundo libro de Samuel, capítulo 7, donde David, el gran rey, recibió la promesa de que el reino terrenal del Mesías sería establecido a través de un descendiente suyo, y poco después David cayó en el terrible pecado con Bersabé. También puede pensarse en el caso de Pedro, quien, después de haber hecho la maravillosa confesión de la deidad del Señor, como dice en Mateo capítulo 16 y versículo 16, respondió Simón Pedro, dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y también prometer que le sería fiel hasta la muerte, como señala Mateo capítulo 26, versículo 35. Pedro le dijo: Aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Pero por otro lado, Pedro, negó al Señor 3 veces, como señala Mateo capítulo 26 y los versículos 69 al 75. Seguramente que hay otros casos que se podrían también mencionar, no solo extraídos de la palabra de Dios, sino también de la historia de la Iglesia. Pero Génesis capítulo 33 presenta una clara ilustración de los altibajos de un hombre de fe que fue bendecido de una manera tan estupenda y aún así no fue constante en su testimonio, ya que Jacob tuvo el privilegio de ver al Cristo preencarnado en Betel. Génesis capítulo 28 y los versículos 12 al 22. Y además también luchó con el Señor en Peniel. Génesis capítulo 32, versículos 24 al 32. También Jacob escuchó la voz de Dios, bendiciéndolo, y vio al Hijo del Hombre antes de su encarnación. Sin embargo, a causa de su carnalidad y de su inmadurez espiritual, el patriarca fue a mezclarse con el mundo en Siquén. Note que el hecho de haber edificado un altar en el campo que compró a los hijos de Amor y haberlo llamado el Elohe Israel, es decir, el Dios de Israel, no significa que personalmente Jacob estuviera totalmente entregado a Dios. Si bien es cierto que aquel altar representaba la separación de Israel y sus descendientes de los paganos de aquella tierra. Por tanto,
Génesis capítulo 33 es un llamado a la firmeza espiritual y también un llamado a la gratitud a Dios de parte de aquellos que han recibido promesas similares a las que recibió también Jacob en Betel y en Peniel. También es una exhortación a huir de los peligros del mundo representados por el paganismo de Siquén. Amigo y amiga oyente, si se hiciera una encuesta, ¿quién ha tenido altibajo en su vida?, el resultado sería un sí muy elevado, ya que todas las personas, mientras estamos aquí en la tierra, estamos expuestos a toda clase de peligros, y vienen cuando menos se esperan. Amigo y amiga oyente, todo esto es por causa del pecado del hombre, por estar separado de Dios. La misma palabra de Dios nos muestra, en la primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 8, nos dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Entonces, ¿qué puede hacer el hombre y la mujer para no pecar más a conciencia? Como acabo de leer, la misma palabra de Dios nos dice que para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. De manera que, mi amigo y mi amiga oyente, cuando cualquier persona cree sinceramente en su corazón en el Hijo de Dios y en su obra de redención que llevó a cabo en la cruz del Calvario, y lo hizo a favor de toda persona que cree por fe en lo que Él hizo, y viene además a Él en arrepentimiento. Es entonces cuando la persona acepta al Hijo de Dios en su corazón, es cuando Él puede obrar y deshacer las obras del diablo que hacía que esa persona pecase en contra de Dios, en contra de la sociedad y en contra de toda su familia. Por tanto, mi amigo, mi amiga oyente, yo te invito ahora a que tú puedas hacer una oración de fe. Ora conmigo y repite lo que voy a decir. Señor Jesucristo, verdaderamente hago cosas que no quiero muchas veces y sé que causo daño a otras personas y quiero pedirte perdón por todo ello y también por todos mis pecados. Me arrepiento de ellos. Te acepto en mi corazón y te suplico que tú deshagas las obras malas en mi vida. Y a partir de hoy, tú eres mi Salvador y en ti confiaré siempre. En tu nombre, amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.